Yo de verdad que sí, no soy quien para determinar culpabilidad o inocencia de Zulay Rodríguez, en este caso o en cualquier otro caso, pero yo sí reacciono al hecho cierto. Flor, y lo hemos hablado aquí, e incluso quienes han dejado de ser diputados y quienes tienen expedientes en fiscalías y tribunales. Y que ya se les puede investigar. Por la justicia ordinaria. Por la justicia ordinaria. Y esos documentos no se mueven. Incluso en la misma corte, profesor. Pueden investigar a varios diputados y no se hace. Así mismo es. Sí, llama la atención, definitivamente que llama la atención. Más allá de si Zulay Rodríguez es culpable o inocente, lo que se le acusa. O qué bueno que empezaron entonces a hacer su trabajo, ¿no? Pero por eso, o sea, con el nombre de Zulay Rodríguez o sin el nombre de Zulay Rodríguez, lo único que queremos es que nos digan, mire, la diputada Melissa Lázaro, que ha sido acusada de tal cosa, aquí hemos investigado y no pasa nada. El diputado Gonzalo Lázaro no tiene nada. Ah, bueno, pero entonces evacúen los temas. Claro, pero no pasa. Pero claro que llama la atención que Zulay Rodríguez, que es candidata a la presidencia, ahí a está. la alcaldía y a la diputación, a ese expediente sí se mueve. Y con un caso particular, porque ahí está el caso de Rubén de León, 2 veces presidente de la Asamblea en el quinquenio pasado, que tiene una cantidad de denuncias por mal manejo de fondos, y el señor, bueno, ahora es, creo que diputado del Parlacén. Pero igual la Corte puede investigarlo, y ahí no ha habido avances, ninguno. Cristian, usted la Corte no la investiga, ¿no? A mí la Corte no me investiga. Buenos días, Gonzalo, Leo, Flor, Melissa, profe, un gusto. No, pero yo he sido muy clara en mi posición que lo que pareciera que existiera entre los diputados y la Corte Suprema de Justicia es como un pacto de no agresión. Y aquí los casos de los diputados duermen el sueño eterno. Entonces, sí, por supuesto llama la atención porque ¿no? Hay tantos casos de tantos diputados, por tantas razones distintas además, donde nunca avanzan, nunca se sabe nada, los expedientes no se mueven y pues claro, cuando un expediente se mueva, llama la atención de por qué de manera... Pero Cristi, es peor porque los demás en su mayoría son casos por tema de irregularidades con fondos públicos. Sí. Públicos, por supuesto. Es un caso particular. Ese punto de Flor, en mi opinión, es muy fuerte. Reitero, más allá de que si la justicia determina que Zulay Rodríguez es inocente o es culpable, es un caso de la esfera civil. Por todo este guaguancó que ella misma explica del mexicano que ella representaba, que las láminas de oro, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero los otros casos que hay por ahí dando vuelta en la Corte son manejos o malos manejos de recursos del Estado. Y interesante que la diputada desde el momento uno salga a exponer su posición y a defender el caso, ¿no? Señalar cómo la atacan, por qué la atacan, y más que nada porque se han dado otros casos en otros tiempos, en donde hay investigaciones abiertas a diputados o a funcionarios de gobierno, y muchos de ellos no saben dar estas explicaciones como lo hace la diputada Rodríguez, quien ahora tiene las candidaturas, y llama más la atención, como dice ella, porque me remito nada más a lo que pasó públicamente, el intercambio que tuvo la diputada con el diputado Pineda en redes sociales y en el pleno de la Asamblea, y ahora que continúa todo el ciclo este. No quiero decir nada, pero sí llama la atención cómo se vienen dando los hechos. Pero ojo, Leonardo, que Zulay Rodríguez sí tiene claro, en mi opinión, algo demasiado claro, y es la mejor defensa es el ataque. Ella tiene en su esquema de funcionamiento, con razón o sin ella, sea cual sea los dos terrenos, que tenga la razón o que no la tenga. Claro. Ella sí tiene claro que la mejor defensa es el ataque. Ahora, ¿ella puede pedir un juicio público? Lo está pidiendo. Bueno, ¿Lo está pidiendo? Claro, está bien. Sí, puede pedir misa. Que se lo concedan. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que les iba a preguntar, que quién decide que si es público o si no lo quieren pasar. Que en Estados Unidos es el juez que lleva la causa, ¿no? Sospecho igual. que es distinto. Es el juez que pasó en el caso, en las audiencias que tenía el expresidente Martinelli en sus inicios, cuando eran los otros magistrados, tanto fiscal como juez de garantías. Es el mismo juez de garantías el que decide si la audiencia puede ser pública o no. Y recuerdo que hace unos meses, cuando se dio la primera citación a la diputada Rodríguez por este tema, ella pidió también que fuera público y la persona a cargo de la investigación le dijo que no se podía hacer en ese momento. Pero en esa instancia la diputada no fue, envió a sus abogados o ni siquiera acudió a su representación legal. A ver, yo creo que es un poco también lo que dice el profe. Una de las cosas en las que
la diputada Zulay ha sido muy efectiva, incluso antes de ser diputada, era que ella es muy buena en su defensa lanzando al ataque. O sea, ella es, desde que yo por lo menos la conozco, antes de que ella fuera diputada, esa siempre ha sido su estrategia política y ha sido muy efectiva. Eso a mí no me sorprende, que ella venga a dar explicaciones y que ella salga al ataque como manera de defensa. Pero sí, a mí no me deja de sorprender el hecho que en este país, y lo hemos dicho muchas veces, los casos a los diputados no se mueven. Y hay casos, y hay casos, y hay casos, y hay casos, y sobre todo casos de corrupción que están durmiendo, expedientes que están durmiendo, el sueño eterno, sanciones por parte del tribunal por clientelismo que tampoco se mueven, nada se mueve en contra de los diputados. Y ahora se movió uno en pleno periodo electoral. A mí no, o sea, a ver, yo no quiero quitarle como no sé si la institucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, pero no deja de llamar la atención, porque lo que nosotros aquí repetimos y repetimos mil veces es que dado el sistema que se tienen que investigar los unos a los otros, lo que parece en este país es que hay un pacto de no agresión entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Lo cual es muy lamentable, ¿no? Y eso no se traduce en otra cosa que... Impunidad. Mira, es que no es solamente la impunidad, que claro que es un desastre para cualquier sociedad, sino la debilidad de la institucionalidad del Estado. Eso es lo que para mí es más grave aún, la debilidad de la institucionalidad del Estado cuando magistrados y diputados, a mí me cuesta pensar, Cristi, que de verdad que se pongan de acuerdo. Yo no creo que no, yo no sé si es como un plan así establecido, pero sí parece como algo, y no solamente de estas cortes con estos diputados, sino en muchos periodos, pero sí pareciera que hay mucho o mucha, la Corte Suprema es muy reacia a investigar a los diputados. Ahora, cuando uno lo piensa, cómo está diseñado el sistema, tiene todo el sentido del mundo. Pero eso crea que nosotros, lo repetimos aquí muchas veces, el manejo que hacen los diputados de los fondos públicos. Pero si no tienen ningún incentivo, si realmente nadie piensa que los van a investigar, van a quedar presos, entonces, ¿qué incentivo tienen para que hagan un uso honesto de los fondos públicos? Lo cierto es que usted se analiza los 9 magistrados de la Corte, donde hay 3 hombres y 6 mujeres. El perfil político de por lo menos las 2/3 partes de la Corte es bajo. O sea, no, personas que yo por lo menos en mi vida, de los 9, 7 yo en mi vida había sabido de ellos. No tenía por qué saber, porque yo no estoy en esos avatares de la justicia. De 2, sí había, bueno, 2 y tal vez hasta un tercero, o de una tercera, sí había alguna vez en mi vida sabido de ellos, pero de perfil político bajo, objetivamente. Entonces, no entendería por qué tienen que entrar en ese culitranqueo con los diputados. Si el expediente hay que darle trámite y punto. Bueno, pero a ver, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían por diseño ser personas con perfil político bajo. Si la Corte Suprema de Justicia no es un puesto político, no debería ser un puesto político y no se debería ver como un puesto político. Sin embargo, es la realidad también que a quien le toca investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es a la Asamblea, es a los diputados. Entonces, por más que uno pueda tener, y no, como digo, no de estos magistrados, y tampoco me consta que hay un plan, pero no deja de llamar la atención, y como digo, no es solamente de esta Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo hemos visto realmente a la Corte Suprema de Justicia investigar a un diputado? Mi querida Cristi, compañeros y compañeras, cerremos los ojos un segundo y supongamos que en la Corte hay todas las voluntades del mundo mundial y la imputación, la acusación, el juicio culpable, y todo esto ocurre antes de las elecciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes podría pasar? Porque recordemos, como dijo Flor al inicio, es candidata a presidente, es candidata a diputada, es candidata a alcalde. No dan los tiempos para una posible inhabilitación, No. si es que se da. O una condena a prisión. ¿No? No, no da. No, no, Hasta el no. momento no. De hecho, Sí, ella no misma creo. explicó que Que, son bueno, 6 que meses. la investigación Sí. son 6 meses, ¿no? Un momento, no se enreden en eso, salvo que un abogado nos llame y nos corrija.
Tiene plazo hasta 6 meses. Hasta. Ujú. No significa que no lo puede hacer antes. Ah, bueno, entonces ahora usted cree que la Corte Y cuando hay, Mira, no, pero cuando hay interés y voluntad, acabo de decir, cierren los ojos por un segundo, imagínense, en la Corte hay toda la voluntad del mundo mundial para ejecutar un plan, pongámoslo así. O sea, ¿usted cree que la Corte va a actuar como actuó con el contrato minero? Pero Express. ya lo demostró una vez. quedaría Atenas Atanasiadis como candidata a la presidencia por libre postulación. Ajá. Es un escenario es especulativo directamente, ¿no? Pero Atanasiadis también tiene pasara. casos ante la justicia. Si pasara. También tiene casos ante la justicia Atanasiadis. Quedaría Rubén Darío Campos III como candidato a alcalde. Ujú. Ahora, Y no recuerdo quién es el candidato a diputado suplente. esto no puede generar un efecto boomerang sobre Zulay Rodríguez en cuanto a la votación se refiere, porque lo que uno puede entender, a ver, no uno, sino hay quienes pueden decir, oiga, es que a los dos candidatos con mayor popularidad, por ejemplo, Zulay Rodríguez en las últimas encuestas que se han publicado, los han sacado de contienda. Y eso lo hasta pueden cierto victimi- punto los victimizan, ¿no? Exactamente, el tema de la victimización, profesor, no está en juego. Eso reditúa, Sí. electoralmente reditúa. A mí sí me parece, y que esto, y yo no, a mí no me gusta cuestionar la justicia solamente cuando hace fallos que a mí no me gusta, y yo no tengo nada ni evidencia para bien o para mal sobre el caso de Zulay Rodríguez. Solamente que este tipo de movimientos en y yo soy de las fieles creyentes que los tiempos de la justicia no son los tiempos, ni deberían ser los tiempos políticos. Pero en el contexto actual, sí llama, no deja de crear una zozobra que, como dije también con el tema del Tribunal Electoral, siento que es innecesario para este torneo electoral al que nos estamos enfrentando. Y sí, es imposible que la lectura, y a mí no me gusta mezclar los dos casos porque los dos casos no son iguales, no se parecen. Lo de Martinelli era de mucha más vieja data. Incluso la razón por la que nosotros llegamos al punto en que llegamos con el caso de Martinelli, la gente se lo olvida, fue por los miles y miles y miles y miles de recursos que la defensa de Martinelli puso para atrasar el proceso. O sea que no creo que es igual. Pero entonces sí la lectura se podría hacer. Bueno, hay dos candidatos inhabilitados. Como digo, a mí no me gusta mezclar los casos porque no son iguales y en el tiempo de la justicia, si nosotros llegamos a este punto con Martinelli, a este momento, fue por la estrategia que hicieron los abogados de Martinelli para atrasar ese proceso todo lo que pudiera. Y no es lo mismo, pero sí no deja un poco de llamar la atención. Por supuesto que sí. Pero ya le digo, o sea, si la Corte actuara así, que vamos de frente y de cabeza a salir de esto, el plano político electoral también se mueve, ¿no? Claro, Podríamos ver. además la diferencia fuese en todo este contexto es que si la Corte Suprema de Justicia tuviese una historia, o sea, una trayectoria de investigar a diputados de manera o sea, completa, o sea, en todos los momentos, a todo tipo de diputados, de todo tipo de partidos políticos, entonces esto no llamaría la atención, ni por el contexto electoral, ni por quién es el candidato a diputado o quién es el diputado. No llamaría la atención porque habría una trayectoria que dice la justicia está moviéndose en los tiempos que se mueve la justicia. El tema es que no existe tal trayectoria, Correcto. es lo que llama la atención. Si dijéramos que Zulay es la número N de los diputados que hacen audiencia de imputación, eso bueno, está funcionando. Bueno, como debe ser. entonces lo que podemos decir es que, es que a los diputados se les puede señalar, ¿no? E investigar, porque con ese cuento del fuero electoral y del fuero y la protección no se le dice absolutamente nada a los pero diputados. ese Yo- fuero no existe. Pero la Corte le levantó el fuero a Zulay Rodríguez para investigarla, ¿no? No. Vamos por parte. El fuero electoral lo levanta el Tribunal Electoral. Exacto, que se lo levantó Zulay. Pero, efectivamente, pero es que no es que los diputados tienen un fuero que ellos no se les puede investigar ni se les puede juzgar. La única diferencia que hace entre Edwin Cabrera, ciudadano de este país, y un diputado es que a mí me juzga la justicia ordinaria. A ellos, a mí me investiga el Ministerio Público y me juzga la justicia ordinaria. A ellos los investiga y los juzga la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí Y a sí- diferencia de eso, Gonzalo, también tiene que existir una prueba idónea contra los diputados para que los magistrados avancen en la investigación. Y esa falta de la prueba idónea es lo que ha hecho caer o ha hecho que se desestimen
Sí. muchos casos y denuncias. Zulay Rodríguez dice algo que es verdad. No entiendo cómo los magistrados van a juzgar un juicio civil que no involucra a una lesión estatal, sino es No, pero hay, privado. hay- No, pero es una ahí esfera civil. tiene, Sí, está bien. sí, es que ahí Porque tiene es que ver algo. diputado. Es diputado. Así Entonces, fuera bajo esfera eso, civil, penal, es diputado y tiene que ir a la corte. O sea, si un diputado tiene un problema, un impasse con una persona, atropella a una persona y van a juicio, ese juicio lo lidera un magistrado. La corte. es que en la Sí. corte es que no hay otra manera. Ahí- O sea, eso es lo que a mí me molesta, a mí lo que me molesta tanto del sistema. Y yo sé por qué se puso esto, yo sé por qué existe. Pero lo que se ha hecho en el fondo es que incluso para cosas que no tienen nada que ver con lesiones patrimoniales, a un diputado nada más lo puede investigar la Corte Suprema de Justicia, lo que para mí le da como una protección adicional de la cual yo siento que los diputados requete abusan. Incluso, por ejemplo, y en el caso de esta misma diputada, el tema de que la gente, que ellos tienen inmunidad para hablar lo que quieran cuando están en el pleno. Eso implica que los diputados, porque también abusan de esto, se paran en el pleno, dicen lo que les da la gana, que en cualquier otro caso hubiese sido hubiese podido ser una demanda de difamación y nadie los puede demandar porque están protegidos. Y eso les da, yo sé por qué existe, pero en el mundo de hoy lo que les da es una capa adicional de protección que los hace impunes en ciertos casos que un ciudadano normal y corriente no tiene. Estos sujetos que la ciudadanía manda a la asamblea, de diputados o diputadas, han distorsionado todas estas teorías. Porque todo esto tiene una filosofía detrás. Esto no es, esto de que la corte investigue y juzgue a los diputados, no es un invento panameño. Eso se hace precisamente para que no haya gente que obstaculice la labor del diputado y entonces lo rellenan de demandas en las esferas civiles y entonces el tipo no puede gestionar adecuadamente como tal. Igual que lo del el blindaje este de que no son responsables por lo que digan en el ejercicio del cargo. Entonces, eso es para cuando el diputado tiene que hacer una investigación, una fiscalización. Y en esa fiscalización aparece que Flor Altamiranda está involucrada porque se llevó los lápices de la institución, la pueda denunciar y hacer la denuncia pública en el Pleno. Y eso no le acarrea consecuencias en tribunales. Pero esta gente, desde hace varias quinquenios para acá, lo han distorsionado y utilizan eso es para difamarnos, como me dijo el otro a mí, que yo soy pedófilo, ¿se acuerda? Que lo digo en el Pleno. Entonces, y yo no puedo hacer nada, pues, porque como no es responsable ante la ley, porque lo digo en el Pleno. Pero usted entonces puede demandar ante un juzgado civil. La Constitución dice que ellos no son responsables de lo que dicen y de cómo votan en el ejercicio del cargo. Es lo mismo que con la diputada. O sea, que que acabamos cuando se van al periodo este de ¿cuál? No, de receso. de receso, ellos no dan declaraciones. Claro. Eso no es casual. 7:01 de la mañana, profesor. Oiga, Melissa, Dígame. antes de ir al cambio, lo interesante de todo esto y para cerrar el tema es que hasta la fecha son 17 las candidaturas con procesos por resolver. Entre ellos, el de la subsecretaria de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, quien es candidata a diputada por RM, y por otro lado, también el del representante de los castillos en la provincia de Veragua, Abdiel Cedeño. 17 candidaturas tiene que resolver el Tribunal Electoral para ver si todavía pueden correr o no, cuando estamos a 22 de febrero y faltan menos de 3 meses para las elecciones. Y consulta, ¿ya llegó el papel o todavía no ha llegado el papel? No hay papel higiénico. ¿Todavía no llegó el papel higiénico? ¿No han comprado papel No, qué higiénico? barbaridad. ¿Quién ¿En sabe serio? y sea mañana viernes? No, o sea, bueno, según Leonardo, le hago la Sí, consulta. que él va de viernes en Mañana es viernes. Mañana Sí. es viernes. Mañana llega Sí. el papel o todavía nos quedaremos sentados esperando. Puede pasar cualquier cosa. El papel que sí Esa es la está- mejor respuesta de un periodista cuando no sabe, ¿no? el- No he llamado a la fuente en este caso El todavía. papel que sí está llegando para irnos al minuto informativo y lo cual hay que hablar son 20.000 millones de Locura. dólares que reclama First Quantum. Ya regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7 de la mañana con 2 minutos.
Y tenemos que la compañía minera canadiense First Gold Quantum Minerals ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama 20.000 millones de dólares por el cierre de la mina de cobre. Esta decisión se produce después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum. Clima. Buenos días, bienvenidos a Arca Media en directo, donde se espera que el frente abandone nuestras costas en las próximas horas, donde tendremos también nublados y lluvias desde las costas de Colón y la comarca Gunayala. También incluimos el centro sur de Darién y Bocas del Toro, como también la comarca Nove Buglé. La intensidad de los vientos irá disminuyendo en ambas vertientes, pero siguen siendo importantes. Tiempo sofocante en todo el país, pero con mayor énfasis hacia las provincias centrales y tierras bajas de la provincia de Chiriquí, donde alcanzarán 35 grados Celsius la temperatura. Índices ultravioleta extremos. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Internacionales. Y Estados Unidos acusó este miércoles a los rebeldes hutíes de Yemen de empeorar la situación humanitaria en el país con sus ataques a cargueros en el Mar Rojo y destacó que sus actos no hacen nada para ayudar al pueblo palestino. Los hutíes están alineando a la comunidad internacional y poniendo en riesgo el proceso de paz en Yemen, dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller. La milicia chií, que cuenta con el respaldo de Irán, lleva lanzando ataques contra la navegación en el Mar Rojo desde el pasado 19 de noviembre, pero esas acciones se han incrementado tras la entrada en vigor de la designación del grupo como terrorista por parte de Washington este 17 de febrero. Ya son las 7:04 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Siete de la mañana con 4 minutos. Y hay comentarios de los oyentes, profe. ¿Qué dice? Dice, Zulay no es ni cerca digna de mi aprecio, pero me preocupa este accionar del órgano judicial a estas alturas. Ahora sí valoro los rumores de presiones al Tribunal Electoral que algunos llaman de posible fraude. Dice otro oyente que en lo político electoral, ¿creen ustedes que suponiendo que saquen a Zulay de la carrera, eso favorece al PRD? Yo no lo creo, por el simple hecho que el voto de Zulay es un votante disidente del PRD que no regresa. Dice este otro oyente, Félix Cook es el actual suplente de Zulay y este está postulado para ser su suplente por la libre. Suplente me imagino que para el cargo de diputado, porque en el caso de la alcaldía es el señor Campos. Correcto. Y para presidenta, Atenas Atanasiadis. Ahora, yo sí creo que la gente puede tener, vamos a tener dos posiciones. Unas que salen a relucir tal vez la solidaridad con la diputada, sobre todo quienes creen en ella, sus seguidores y quienes le darían su voto. Y hay otros profesores que utilizan o que sacan la crítica también a relucir con respecto a los argumentos que da la diputada sobre su caso. Y dicen, bueno, ¿hasta cuándo el tema de la persecución política? ¿Hasta cuándo es que el presidente me persigue? Así ¿Hasta es. cuándo es que el vicepresidente? Pues ya, pues acepte y vaya. Sí. Porque, Sí, ojo, es muy parecido el discurso de Zulay Rodríguez con el de Nito Cortizo. Lo que pasa, con el de Ricardo Martinelli, perdón. Lo que pasa es que Ricardo Martinelli no incluye a Benicio Robinson y a Raúl Pineda, ¿no? Curiosamente. Curiosamente, ¿no? El otro tema con la diputada Zulay es que está también, como lo que dice Gonzalo, no solamente que se parece mucho al discurso de Ricardo Martinelli, pero es que no es la primera vez que la diputada dice que la están persiguiendo políticamente en momentos distintos. Ese también es otro tema, no es la primera vez. Ella ha dicho, incluso lo dijo cuando no era diputada en la era de Martinelli. Ese no es la primera vez que ella suena las alarmas de persecución política. Sí, no es la primera vez. Lo que pasa es que esta vez es diferente, porque un Esta vez caso el contexto. totalmente, así es. Para mí es el caso contexto. totalmente diferente a cualquier otro caso que estaría, por el que estaría siendo investigado otro político
otro diputado, otro expresidente o actual candidato, ¿no? Sí, es como digo, a mí lo que me manda es el contexto, de que sea este el único caso que la justicia haya querido mover con respecto a un diputado. Es lo que a mí me llama la atención. Algún día, Cristi, algún día esta historia funcionará como Llaman la debe. atención y pone a todo el mundo a especular más cosas, ¿no? Exacto. Algún día funcionará esta historia. Óigame, entonces, cuéntenme qué pasa con esos 20.000 millones. ¿Cuál es el anuncio que hizo First Quantum? First Quantum, First Quantum lo que tuvo una llamada ayer fue con sus inversionistas, porque están además, hicieron dos cosas importantes esta semana. Firmaron un acuerdo de $500 millones para la venta de cobre después que hayan bajado sus ganancias, hayan tenido pérdidas por 3 cuartos consecutivos y tenían una llamada con sus inversionistas donde además están remodificando unas deudas pendientes y el CEO dijo entre dos cosas importantes en su llamada usual que pues anunció el contrato y anunció que van a perseguir frente a los tribunales internacionales una demanda de $20 billones contra el Estado panameño y además de eso ellos ya también, que creo que lo habíamos hablado aquí, pusieron una denuncia frente a la ICC, el International Chamber of Commerce, porque en el contrato dicen que hay una disputa arbitral frente a esa institución. Entonces son dos procesos distintos. También en la llamada el CEO dijo que ellos estaban buscando 20 billones, pero que ellos estiman que al final pueden recibir más por el tema de daños. Esto, los 20 billones, ellos lo hacen alusión a su inversión inicial, pero que ellos esperan que se les puede otorgar más por el tema de las pérdidas que fueron posteriores y por un tema de daños e incumplimiento del contrato de Panamá. Es muy claro. A ver, tomando en cuenta el editorial que traslada Cristi, no es que la minera ni First Quantum hayan introducido ya la demanda en contra del Estado panameño por ese monto. No. Lo que dijo la minera fue, según nuestros asesores, según lo conversado con los expertos que nos están ayudando al tema de este litigio o futuro litigio contra el Estado panameño, abogados, la suma por la cual nosotros demandaríamos al Estado panameño sería por $20.000 millones. Exacto. Que básicamente es casi la mitad de la deuda pública de Panamá. Exacto. Y eso es, como digo, lo que sí introdujeron fue la disputa frente al ICC. Y lo que también dijo en su llamada es que ellos todavía prefieren poder llegar a un acuerdo con el gobierno panameño, que ellos no quisieran perseguir el arbitraje. Pero eso es lo que él dijo de cara a sus inversionistas. Porque, como digo, la minera, o sea, la empresa está en un proceso de reestructuración de sus obligaciones de deuda. Porque, bueno, por las pérdidas que ha tenido y tuvo dos anuncios que hacer, que fue el trato que hizo con una empresa para la venta de cobre de su mina de Zambia por $500 millones y eso fue lo que le dijo a los inversionistas, que es lo que ellos esperan. O sea, que al final, si introducen la demanda, va a ser por 20.000 billones, o sea, por 20.000 millones, pero que esperarían que lo que se le pueda otorgar sea que un arbitraje internacional les otorgue más de cara a otros daños y gastos incurridos. Casualmente aquí me dice un oyente que además de los 20.000 millones de dólares, también están los más de 1.700 millones de dólares del gobierno de Corea, más lo que ponga Franco Nevada, que puso como unos 1.500 a 2.000 millones de dólares en inversión en la construcción de la mina. O sea, pudieran ser, dice este oyente, es que incluso otros 20.000 millones más. Sí, ayer Lucy Molinar tuvo un programa, el programa de las 12, de 12 a 12:30 que está haciendo Lucy Molinar aquí en Arca Media. Tenía dos abogados, uno
el abogado este muy joven que nosotros también entrevistamos en aquel momento, y otro ya no tan joven, pero que también estuvo muy involucrado en el tema, en posiciones un poco más, cada uno en posiciones diferentes. Pero yo lo que me quedé pensando cuando terminé de escucharlo, y luego de la cronología que nos acaba de hacer Cristi, pensemos que en la demanda, a ver, el escenario ideal para Panamá, Ariel Corbetti y Víctor Baker. esos mismos, los dos, esos dos. Sí, el escenario ideal para el Estado panameño es que ganara en todas las instancias, ¿no es así? Sí. Porque si gana en todas las instancias, pues no tiene nada que pagar ni $1. Y el debate sería qué hacemos con ese tajo abierto, qué es lo que hay que hacer, cuánto nos va a costar cerrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el escenario ideal para el Estado panameño en la eventualidad que la decisión se mantenga en que cierra eso y punto final. Listo, ya, no pasa nada, busca la plata para cerrarla. ¿Cómo la vas a cerrar? El escenario para nada ideal para el Estado panameño es que estas demandas de la empresa y de los accionistas de la empresa prosperen y alguna de ellas, fíjese, no todas, alguna de ellas logren favorecer a la empresa o a los accionistas en detrimento del Estado panameño. Ese es el peor escenario para Panamá, ¿no es así? El mejor es que First Quantum pierda todas las instancias. Ese es el mejor para Panamá. El peor es que alguna de esas prospere, una. Porque una de esas que prospere son N millones que el Estado va a tener que enfrentar. Ahora, estamos hablando solo de las posibles acciones de First Quantum. Y yo quiero traer a colación el papel que ha desempeñado el gobierno actual de Cortizo en todo este proceso y en otros que hemos criticado también, por un lado, por la inacción respecto a los temas. Lo mejor que le puede pasar al gobierno de Cortizo y al país es que las acciones se retrasen, se demoren o no haya que tomar decisión de aquí a que cambie la administración del país. Con el único fin de que hasta ahora, y por un lado por el cuestionario de Gonzalo, por otro las preguntas que le hemos hecho aquí en Panamá en Directo y de Arcamedia a los candidatos, muchos, el señor Carrizo, por ejemplo, tiene la intención de hacer un referéndum para ver si el país quiere minería o no. Hay otros candidatos que estarían dispuestos a reabrir la mina para que se pague y otros que llegarían a acuerdos con la mina, mientras otros no quieren saber nada con el tema. Los dos más radicales son Torrijos y Lombana. Entonces, este tema de las acciones de First Quantum, las represalias contra Panamá y todo lo que pueda llegar a pasar, hay que verlo con paños fríos en torno a, digamos, que el proceso avanza o se estanca. La persona o el equipo de trabajo que va a tener la mano sobre lo que pase con el país y con la minera va a ser la próxima administración, y eso puede cambiar dependiendo de quién gane. Sí, pero ocurre Sí, aquí, pero- Leonardo, que, y yo vuelvo a utilizar la palabra irresponsabilidad de la administración Cortizo, porque la administración Cortizo gobierna este país y administra el Ejecutivo hasta el último día del quinquenio, que es el 30 de junio, o hasta el momento que el nuevo presidente diga lo juro. Cuando baja la mano, Cortizo dejó de ser presidente de este país. Comienza el otro. Entonces, lo que yo no veo, lo que no entiendo es la irresponsabilidad de no dedicar estos meses, no a tomar decisiones fundamentales, fíjese, no a tomar decisiones fundamentales, sino a por lo menos dejar bases en una cantidad de temas que el próximo gobierno va a tener que acometer, sea quien gane. Pero que por lo menos tú puedes decir, mira, yo te dejé listo esto, te dejé listo esto, para que de esa base tú partas, y no que partas de -1. Bueno, pero en este caso, yo creo que los arbitrajes toman años y años y años. Esto no es algo que probablemente va a resolver, no va a entrar en este gobierno y capaz no se resuelve ni siquiera con el próximo gobierno. Los arbitrajes pueden tomar, creo que en la Argentina al final fue casi una década, ¿no? Y el de Panamá vimos el tiempo que tomó el arbitraje con el tema del canal. O sea, no es algo que se va a resolver de un día para otro. Sí, Por lo que di... Cristi, párate ahí, porque es que los arbitrajes con el tema de GUPC versus ACP, pero el canal no dejó de funcionar. Ah, no, por Con supuesto. eso. Aquí sí hay una diferencia. ¿Cuánto tiempo pueden durar los arbitrajes con GUPC? Una eternidad, pero el canal no ha dejado de funcionar. Acá es que la ordenanza es, y la petición de muchos es, cierra y punto. Y ahora vete al arbitraje a ver qué te va a pasar.
Claro, pero la realidad es que otra vez volvemos a los tiempos. Los tiempos de los arbitrajes no necesariamente son los tiempos que nosotros quisiéramos que fueran. Los arbitrajes toman años. Pero además, por lo que dice el CEO, por lo menos lo que se puso en la llamada, es que a pesar de que ellos tienen un caso fuerte que prevén ganar, ellos todavía prefieren llegar a un acuerdo con el gobierno panameño. Entonces, mi impresión sería, solamente pensando en los meses que hacen falta, es que ellos estarían pensando que tal vez con el gobierno nuevo, dependiendo de quién gane, sí se puede llegar a un acuerdo. Pero si vemos cómo los mercados reaccionaron a el anuncio por parte de First Quantum, después de, o sea, diciendo que va a buscar el arbitraje, por primera vez desde creo que fue noviembre, subieron las acciones casi un 3% de la empresa. Esto lo están haciendo ellos porque ellos también están tratando tienen un problema de deuda, de liquidez. Fish también dijo que tal vez les iba a bajar el grado de inversión, entonces ellos también tienen que darles como contención, no sé si la palabra es contención, reassurance, tienen que aplacar a sus propios inversionistas. Y si esperan, y lo que están diciendo es que ellos tienen un caso lo suficientemente fuerte para poder llegar, incluso ellos están hablando de un valor mínimo, esos 20 mil millones a ver, es un valor mínimo. Cristi, la empresa puede decir misa, Misa, sí. lo que quieran y usted puede decir que las acciones subieron. No importa. Aquí lo que van a decir los líderes políticos es que la mina no va. Punto. No va, no pueden hacer Depende de quién sea, Gonzalo. En estos momentos que está el gobierno de Cortizo, no pueden hacer absolutamente nada. Incluso con el anuncio de abrir las puertas para la mina, para que la gente vaya a ver y hacer un recorrido, el ministro de Comercio levantó el teléfono y le dijo, señores, vengan para acá. Y le digo, Leonardo, desde el gobierno nacional no quieren saber absolutamente nada de la mina, no les importa hablar con nadie de la mina, no les interesa tener comunicación con nadie de la mina. ¿Por qué? Porque, según, repito, fuentes cercanas a First Quantum, al gobierno ahora como que le da asco, ¿no? El tema y quienes rodean a la empresa canadiense aquí en Canadá. Bueno, acuérdense que el gran objetivo de muchos de quienes apoyan al gobierno de Cortizo es que sea el señor Carrizo el próximo presidente de la República. Por lo que van a caminar en base a la estrategia de Carrizo y evidentemente para ellos la mina en este momento es mala y no lo van a tocar al 100% el tema. Por eso el señor Carrizo aquí dijo que iba a citar un referéndum y que por ahora la mina no se iba a abrir, ni reabrir. Y ahí está el detalle. Ver, lo más importante para todo este proceso es que pueda ser lo completamente lento en torno a acciones legales y en torno a hechos que se vayan dando, cuidando siempre la integridad del país y la integridad del hueco que hay allá en Colón y en Coclé. Pero porque sobre todo el 5 de mayo hay elecciones y a partir de los próximos meses vamos a tener una administración. Y ahí recuerden que aquí cada maestro viene con su librito, lamentablemente. No hay políticas de Estado, yo llego, hago lo que quiero porque borro lo anterior, traigo mis proyectos a mi equipo, a mi gente y lo que yo considero que está bien. Y ahí está el país nuevamente en un nuevo rumbo. Hay que vivir con cautela y lo mejor que nos puede pasar ahora es la inacción del gobierno de Cortizo. Dice el amigo, bueno, amigo no, porque no sé ni quién es, dice Ernesto Morales en el YouTube. No importa lo que diga Edwin, él sigue con su campaña de meterle miedo al pueblo panameño para favorecer a la minera. Dinero puro y duro. No, esto no es una película de miedo ni es una campaña. Ernesto Morales, entiéndelo. Ya la Corte falló. El contrato es inconstitucional. Un porcentaje, que no sabemos cuánto de la población, ha dicho no a la minería. Perfecto. Pero Ernesto, entiéndelo. Cerrarla también nos va a costar. Entiende. Es que esa es la parte de la discusión. Y ahí es donde a mí me frustra un poco la sociedad panameña, de que los debates se dan como a medias. No, la discusión no es si el contrato es bueno o es malo. El contrato ya está muerto. 25 inconstitucionalidades le encontró la Corte. Listo, olvídate del documento. Ya eso está muerto, ya eso no es tema en discusión. Ahora el tema es, cierras, y yo estoy a la espera que el gobierno Cortizo nos diga cuánto nos va a costar esa decisión. No va a pasar. ¿Cuánto va a costar? Y después que nos diga... No se preocupe, que eso no va a pasar. Pero es que así, ok, no pasa, irresponsabilidad. Pero el otro gobierno lo va a tener que hacer, a lo que yo me refiero, sí, claro. a responsabilidad. Asuma quien asuma.
Asuma quien asuma, lo va a tener que Alguien decir. ¿Cuánto cuesta el cierre de la mina? Y a renglón seguido nos tienen que decir de dónde va a salir la plata para el cierre de la Aquí mina. aquí le tengo la respuesta, ¿no? Es que es muy fácil escribir por escribir. Y ojo, ustedes saben cuál es mi posición con respecto a la minería, ¿no? ¿Qué escribió? Que demanden todo lo que quieran. Eso lo pagamos con el oro verde, Sí, es que que lo es dijeron. lo que nos sobra. Dios santo. que el oro y verde no hemos nos podido sobra. ni siquiera desarrollar nada alrededor del oro verde y del turismo ecológico en Panamá. Ay. Es que hay que poner en contexto a los oyentes. Flor, 20.000 millones de dólares no son 5, ¿no? Y No que es son una 5 cifra que dólares. puede aumentar muchísimo más. Dependiendo. Sí, a ver, esto es el mínimo, el valor mínimo Sí, que ellos están esperando. Sí. exactamente. Repito, 20.000 millones de dólares es la mitad de la deuda pública de Panamá. A ver, eso no quiere decir que Panamá los va a tener que pagar, porque es que ni siquiera se ha introducido la demanda. O sea, ese es el mínimo, como dice Cristi. Sí. Y otra cosa que yo creo que la mayoría de la gente no se ha puesto a pensar, profesor, y aquí un oyente pregunta, ¿qué pasa con todas esas comunidades y pequeños productores que abastecían a la mina? Pregúntale a la arquitecta mentirosa. O sea, ¿qué está pasando con esa A gente? ellos eso no les importa, pero ya soy. Pero yo Es digo que, lo que historia, pero alguien tiene que pensar en ellos. a mí El lo gobierno. que no me gusta y no me ha gustado nunca de este debate, y es independientemente a la posición que uno tenga de la minería, y como nosotros no tengamos la responsabilidad de hacerlo, nos está costando caro, y es, con el tema de la mina, y esto no tiene que gustarte, se hizo como un fanatismo donde las cosas no se discutieron a profundidad. Y aquí yo lo he repetido, cada vez que uno advertía las repercusiones de cerrar la mina, que deberían haber sido parte del debate responsable, no se hizo. Y nosotros no podemos cerrar los ojos y pensar que las cosas simplemente porque nosotros las queríamos así Sí. van a pasar. Así. Nosotros teníamos un problema económico que sabemos que se va a cumplir. Advertimos el tema de el grado de inversión, también sabemos que se va a cumplir. Y ahora son las repercusiones que también se advirtieron, que era el tema del arbitraje, que claramente no necesariamente lo vamos a perder, pero hay una gran posibilidad de que lo vayamos a perder. Y no porque nosotros tengamos la voluntad. Yo escuché una abogada que una vez me sorprendió, que teníamos voluntad patriótica y por la voluntad patriota íbamos a poder ganar el arbitraje. No, las cosas no funcionan así en el mundo, y Panamá, si pierde, va a tener que hacer frente a las responsabilidades, porque son acuerdos que Panamá firmó para poder seguir viviendo en el mundo globalizado. O si no, te pasa como en Argentina, que le congelaron los activos que tenía Argentina fuera del país. Entonces, ahora sí tengamos que enmarcar el debate en la realidad. La realidad es que tenemos que enfrentarnos a una demanda, tenemos que cerrar la mina y nos va a costar. Y además, el problema de no cerrar la mina de manera eficiente y ordenada hace que nos termine pasando lo que pasó con la mina en Costa Rica, que lo que pasa ahí es que viene la minería pirata y eso sí se convierte en un desastre ambiental. Entonces, ya pongamos las cosas de responsabilidad. El Sí. punto es que yo no puedo con los comentarios que escriben acá, porque es como si tomáramos una deuda, Flor, al garete y nos da igual, y no, eso pasamos un cheque y nos los pagan y una contrafactura, y eso no es así. Pero dice el oyente que lo del oro verde era sarcasmo. Ah, bueno, ya ver. Lo que quiero decir es, Panamá puede ganar un arbitraje, obviamente, como lo puede perder. O sea, es que entendamos lo siguiente. Mucha gente dirá, no, es que tenemos los argumentos para ganar, tenemos los argumentos para ganar, tenemos los argumentos para ganar. Porque First Quantum operó ilegalmente y todo lo que usted quiera utilizar. Eso es una realidad. Pero hay otra realidad. Y es que la empresa tiene sus argumentos. Y en ese juicio, uno puede ganar y otro puede perder. ¿Y Así qué es. pasa si le toca a Panamá perder y poner la plata? Bueno, hay que apretarnos los pantalones, ¿no? Pero Gonzalo. Pero va mucho más allá. Estos montos que estamos... Un momentito, Cristi, que es que hay un tema que subyace. Supongamos el mejor escenario, que Panamá gana todas las instancias. ¿Qué haces con ese tajo abierto allí? Bueno, ¿Y de dónde va a salir la plata para lo que vayas a hacer con ese tajo? pregúntele porque tengo información que cuando la empresa le toca la puerta a First Quantum y le dice, oiga, y entonces,
¿quién va a pagar este cierre? ¿Usted o yo? El gobierno le dice, no, fuera de aquí, fuera, yo no quiero hablar con usted. O sea, cuando la empresa le toca la puerta al gobierno. Exactamente, porque más allá de la citación que el Ministerio de Comercio hizo ayer a First Quantum, lo que le puedo decir es que el gobierno no le está respondiendo las llamadas a First Quantum. No le Lo está cual respondiendo los reitera correos. mi criterio de irresponsabilidad del Ejecutivo. Porque es que el Ejecutivo no tiene que irse a tirar a los pies a First Quantum, no, pero tiene que asumir una posición frente al país. Mire cuánto tiempo ha pasado. Esta crisis terminó en noviembre, ¿no? Cuando el fallo. Ha pasado diciembre, pasado enero, está por terminar febrero, y en 3 meses no ha habido forma que el Ejecutivo le diga al país, por lo menos, mire, buscamos a las mejores empresas del mundo mundial, expertas en cerrar minas, y las hemos contratado. Y dentro de Gonzalo. poco haremos cuánto nos va a costar cerrar la mina. Ya listo. ¿Y de dónde va a salir la plata? Porque esa es otra historia. Y Yo una no cosa- dudo de su información. Yo no dudo de su información y estoy claro que es confiable. Lo que sí vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Nos sorprende que el gobierno no haya hecho eso? A mí no me sorprende. Después de todo lo que hemos visto en los últimos meses, no me sorprende que el gobierno no le atienda el teléfono a nadie de First Quantum ni de la mina para resolver esto. Tamaña responsabilidad, o mejor dicho, irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque le digo algo, en los corrillos de First Quantum lo que están es sobándose las manos, frotándose las manos, porque ellos dicen, mientras el gobierno se siga haciendo el loco, no nos siga atendiendo, nosotros vamos sumando argumentos diciendo, es que le escribimos, es que le escribimos, es que le escribimos. ellos están es que le documentándolo escribimos. todo. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Y ese argumento, y esos argumentos son válidos en un juicio de licitación, o en este caso, o en una competencia judicial entre el Estado y la empresa. Dice el señor Rivera que el Tajo Abierto lo hacemos un gran resort de toboganes. Y el No. puerto de Cruz. Pero tenemos el mejor ejemplo es lo que pasó con la mina en Costa Rica. No se cierra bien, llega la minería pirata y lo que se crea ahí es un desastre ecológico de una magnitud mucho más grande que la mina. Es decir, esto se tiene que manejar Claro. con responsabilidad. O sea, no podemos cerrar los ojos ahora y decir, bueno, porque nosotros queremos que las cosas sean así, el hueco de la mina va a desaparecer, los problemas legales van a desaparecer y esto, como lo están comparando aquí, se convirtió en una gesta patriótica. Esto no tiene nada de ver con cuando Panamá expulsó a los Estados Unidos del país. Por Dios, ¿qué estamos hablando? Aquí hay una serie de documentos firmados, hay contratos firmados y hay instituciones y hay instancias donde esto se va a ir de manera legal. Y para eso nos tenemos que preparar. Seguir equiparando esto con una gesta patriótica es estar creyendo en nuestras propias mentiras. Oiga, un par de comentarios antes de saludar a nuestro invitado que ya está listo. Dice aquí un oyente, ¿y todo el cobre y demás minerales del cual hicieron usufructo por tantos años? Otro No fueron oyente tantos años. pregunta, simplemente paramos la operación de la mina y ¿ahora qué? Y él responde, él mismo, pero esa pregunta trae confrontación porque la gente no quiere entender que viene un proceso que implica un nivel de operación de conservación y mantenimiento y el gobierno no ha hecho el mínimo esfuerzo por comunicar nada en ese sentido. Así no se puede debatir nada en este país. Pero dice Damián que Gonzalo tuvo que cambiar el discurso. No podía estar guabinoso, dice. ¿Por qué? En una emisora pagada por la minería. ¡Qué barbaridad! Ay, pero, miren, este me es acabo de el enterar. problema. La gente de la mina. ¿Hay bono para todos por eso? Es que A mí no me llegó ese bono. Yo le voy a decir lo Ese es siguiente. el problema Pero de Cristi, todo este te voy a debate. decir algo. Yo no creo en la minería responsable, y lo sigo diciendo. Eso no existe para mí, es un concepto mío. Yo sí dije y creo todavía que el contrato no beneficia al Estado panameño, pero yo no dije cierren la mina. Ojo, que es muy diferente. Yo creo que la minería responsable no existe. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber un tamaño de fiscalización mucho mayor que con respecto a otros rubros. Y siempre lo dije, ¿dónde está la fiscalización del gobierno? Incluso, aquí entrevistamos al ministro de Ambiente y salió mal parado. Y el contrato, yo creo que no era un contrato que beneficiaba a Panamá y que se tenía que rediscutir. Pero de cerrar la mina, tamaña de responsabilidad no. Pero
Ajá. Y que Sí, dice un claro. oyente que al final pareciera que First Quantum lo que está haciendo es metiéndole miedo al gobierno panameño. Yo no Pero es creo. que eso es lo que pasa, porque lo de arbitraje siempre se supo. Lo que pasa es que cuando nosotros hemos reducido este debate a que cada vez que alguien quiere ni siquiera advertir, es discutir con responsabilidad las consecuencias que conllevaba cerrar la mina, y son consecuencias que tenemos que afrontar. Lo están reduciendo, que uno es pagado, uno es parte del PRD, pero eso lo único que evita es tener una discusión que tenemos que tener como país. ¿Qué va a pasar con ese hueco? Y ahora tenemos que salir a defendernos. Y esto no es una cuestión subjetiva. Panamá se atiene a una serie de contratos internacionales, están las instancias internacionales, nos vamos a ir a un arbitraje como Estado. Y eso no va a depender de una gesta patriótica. Estamos haciendo y hemos hecho de este debate tan delicado, lo hemos reducido a un tema nacionalista, cuando no es un tema nacionalista, es un tema que tenemos que ver más, de manera más fría. Y ahora tenemos ya se tomó la decisión, la Corte Suprema de Justicia falló. Ahora pongamos las cosas en la realidad del problema. Y tenemos dos. Vamos a tener un problema legal, que además, cuyos daños, o sea, si nosotros perdemos, tendrían unas repercusiones muy fuertes para las finanzas públicas del Estado. Y cerrar los ojos y decir que eso no va a pasar es no vivir en la realidad, y tenemos el problema de la mina abierta. Y además, con decir que simplemente es responsabilidad de la minera, tampoco arreglamos nada. Pero es que cuando se debate de una manera casi histérica un tema nacional, es difícil que se debata con realismo y con objetividad, porque entonces, dice Gonzalo, el contrato no era favorable a Panamá. Entonces, bueno, entonces había que adversar el contrato. Exactamente. Pero es que aquí nos llevamos de calle el contrato y la mina es un solo viaje. O sea, como nosotros somos los expertos en el tema, tanto en temas de contratos como temas de, digo nosotros, la sociedad panameña, tanto en temas de contratos como en temas de minería, nos llevamos las dos cosas de calle. De una vez llévate las dos cosas. Y todo el mundo feliz, pues, bueno, todo el mundo una depresión. Bueno, son las realidades que ahora tenemos que enfrentar. Ahora tenemos que enfrentar realidades y a ver cuán responsable vamos a ser como sociedad enfrentando esas realidades. A mí lo que también, cuando hablábamos de este tema, que también quería mostrar el tema económico, y como digo, yo soy más de la posición de Gonzalo con el tema de la minería, pero yo también pensaba, ok, estamos hablando de las finanzas públicas, veamos la realidad de las finanzas públicas. A este momento, los últimos reportes decían que la minería había sido el 70% del crecimiento económico del país. Y yo digo, ok, a mí no me gusta la minería. Entonces, yo no quisiera que Panamá se convirtiera en un modelo económico minero, pero ¿cuáles son las implicaciones de cerrar la mina de un tajazo para las finanzas públicas? Ok, está bien, nosotros vamos a asumir ese riesgo, hagamos un plan para asumir ese riesgo. Pero si uno decía, hey, vamos a perder el grado de inversión, lo que trae una repercusión importante para el país, y lo estamos cerrando de un día para otro, que no nos permite siquiera tener un plan de contención para ver cómo lo vamos a afrontar, entonces también dice que estabas a favor de la minería. Cristi, este tema nos pone el pie en el estribo para presentar a nuestro invitado, porque supongamos que el 5 de mayo gana la nómina de la cual él es parte y en consecuencia pues sería parte del equipo de gobierno. Pues ese gobierno, ese ejecutivo que gane producto de las elecciones, cuando se sienten, tal vez no el 1 de julio, pero el 2 de julio, a revisar, bueno, en qué condiciones estamos recibiendo el ejecutivo. Uno de los grandes temas, esto me lo decía un economista, con esto presento al invitado, uno de los grandes temas va a ser, bueno, ¿cómo reactivamos la economía del país? Y a renglón seguido, rápidamente. Bueno, que el turismo, ok, eso te va a tomar 3, 4, 5, 10 años. Bueno, que no sé qué, eso te va a tomar tantos años. Bueno, sí, está bien, eso es un camino correcto, pero te va a tomar tantos años. Pero ¿qué tenemos a la mano que te reactive la economía de inmediato? Y me dice este economista, lo único que Panamá tiene a la mano para reactivar economía ya es tomar una decisión sobre el tema de la mina. O sea, que te reactiva la economía ya. Para cerrarla, ojo, incluso hasta para cerrarla, o para llegar a un nuevo acuerdo, o para buscar un contrato nuevo, o para buscar otras condiciones. Lo único que tiene Panamá, olvídate del canal que ya lo tiene, olvídate de lo que estén haciendo en turismo que ya están dando, que lo puedes mejorar, pero te va a tomar años. Pero lo que Panamá tiene ya, de una vez, de apretar el botón
y mover plata en cualquier dirección que sea, cerrándola, abriéndola, nuevo contrato, lo que sea, es el tema de la mina, no tiene otra cosa. Don José Blandón, candidato a la vicepresidencia.